Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que de lo que estamos viendo, que tiene que ver con las parábolas, ¿no? Recordemos que la primera parábola fue la de el sembrador, ¿no? Cómo el maestro, o bueno, en esta ocasión vendríamos a ver cómo Yeshua fue el que sembró y fue el que dispuso eh, todos todas las cosas que necesitábamos, ¿sí? Para definitivamente, ¿cómo se dice? Él fue el que nos daba la semilla, nosotros somos los terrenos, ¿sí? Ya me estoy cuadrando. Eh, Son cuatro terrenos, sí, se puede decir cuatro terrenos en los que nosotros pasamos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? No es lo mismo cuando nosotros nos decían, no, es que esas son las cuatro etapas o los cuatro caminos que cada persona toma, sus diferentes, unos pasan indiferentes y siguen su vida como si nada. Otros pues llegan, le reciben muy bien la palabra, pero de un momento a otro cogen y se van. Otros pues por los afanes del mundo y por esto se van de las iglesias, ¿cierto? Y por último, pues aquellos que nos quedamos y seguimos estudiando las escrituras, ¿cierto? Digamos que no lo pasaban y nos los mostraban así, que siempre había como esos cuatro caminos a los que, digamos, a nosotros nos tocaba o ciertamente escogimos. Pero yo también le hacía un énfasis en que en esos cuatro caminos y por esos cuatro caminos a veces estamos pasando. En ciertas circunstancias, en X o Y situación, debido a circunstancias que tenemos, debido a cosas que hacemos, ¿sí? Empezamos a tomar esos rumbos. Hay veces que estamos indiferentes, escuchamos palabra del Eterno, pero el enemigo se las lleva muy fácil. Hay veces estamos en el buen camino, estamos contentos, estamos con ganas de recibir más, aprendemos más, ¿cierto? Pero hay otras etapas donde los afanes del mundo nos aquejan, donde empezamos a irnos de acuerdo al materialismo, de acuerdo a las cosas de este mundo, nos afana la renta, nos afana los servicios, nos afanan X o Y cosas, ¿cierto? Y empezamos a perder de vista lo importante que es Dios, ¿no? Está la otra, que es la de los pedregales, ¿no? El de los afanes, el de los espinos. Bueno, vamos a hacer para explicar los cuatro caminos que no nos quede, ya que tú, María Elisa, no las has tomado. Está el primer camino, que es el que cayó la semilla junto al camino. Esos son los que pasan y son indiferentes a la palabra de Dios. No la quieren escuchar, no la aceptan de ningún modo. Hagamos de cuenta casi como un ateo, aunque hoy en día los ateos estudian más las escrituras que los propios cristianos. Y ya ahorita voy a dar un ejemplo. Está el siguiente camino, que es el de Pedregales, ¿sí? El siguiente terreno es el de Pedregales, donde donde la plantica, pues definitivamente no coge fuerza, ¿no? Y acá es donde está esas situaciones donde a veces nosotros mm, tenemos bases en las escrituras, pero a veces nos dejamos de caer en ciertas circunstancias y empezamos a echarle la culpa a Dios, a pesar de que entendemos ya muchas cosas, pero sin embargo le decimos, Dios mío, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué esto? Si yo soy hija tuya, ¿por qué es que estoy en todo esto? ¿Cierto? Y ahí es donde empiezan las situaciones a ganar a la fe que nosotros le tenemos a Dios. No a Dios, sino que nosotros vemos como que la situación es más grande que Dios, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Y hay circunstancias así en nuestras vidas, por eso les digo, son terrenos que nosotros muy posiblemente a diario o en temporadas los estamos viviendo, ¿sí? Porque todavía estamos en este cuerpo terrenal. Todavía los afanes del mundo nos aquejan, ¿cierto? Y si no estamos prendidos o prendados a las cosas del Eterno, pues definitivamente va a haber momentos en que vamos a tambalear, ¿cierto? Vamos a estar como que, uy, Dios mío, ¿y acá qué hago, cierto?
Y esos son los cuatro terrenos, ¿sí? Cuando digo que el ateo incluso busca más busca más las escrituras, aprende más de la Biblia, pues de lógico para refutar lo que ellos dicen, para refutar que realmente están diciendo lo correcto y están caminando lo correcto. Y lo chistoso es que la mayoría de ateos que empieza a estudiar la Biblia para refutarla, terminan siendo convertidos y siendo conocedores del Evangelio. Incluso hace poco vi un video donde mostraban, donde un muchacho hablaba que había cuatro ateos muy famosos a nivel histórico, a nivel más que todo del siglo XX, y dice que ellos, después de tratar de refutar, empezaron y se convirtieron en defensores del Evangelio, que incluso tienen libros que han vendido millones de estos libros, ¿no? Y uno se pone a pensar y uno dice definitivamente las escrituras, el buscar ese terreno, el querer encontrar esa semilla, pues definitivamente hace que Yeshua entre a nosotros, y eso es algo que estábamos viendo, que el que nos da la revelación, ¿quién es? Yeshua, ¿no? Y esto ya lo entendemos con otra parábola. Eso lo vimos como en resumen de la primera parábola. El resumen de la segunda parábola, que es el de el trigo y la cizaña. Recordemos que el campo, acá en esta parábola del trigo y la cizaña, es el mundo, ¿sí? El campo es igual al mundo. Eso ya lo dice Yeshua cuando lo explica ahí en el verso de los versos 16 en adelante. Acá estábamos viendo que esta parábola de la cizaña, y recordemos que cada parábola también es bueno recordarlas, pues para ver las que vamos a ver hoy. ¿Listo? Esta parábola del trigo y la cizaña, recordemos que es el Mesías el que siembra el trigo, y los que permanecen en el Mesías pues son trigo porque dan ¿qué? Fruto, ¿sí? El trigo es el que da fruto, la cizaña no. La cizaña mantiene su arrogancia, eso creo que yo se los mostré en una foto. Ya cuando veas los videos pues te vas a poner al corriente. Les puse un video donde la cizaña definitivamente es como orgullosa, no se humilla, no dice, sí, Dios mío, tú tienes, tú sabes, tú conoces, te humillas ante Dios, y eso es lo que no hace la cizaña. Y otra cosa que nos diferencia de la cizaña es porque es muy altiva, ¿sí? No da frutos. Al no dar fruto, pues de lógico que no es de Dios, porque Yeshua incluso lo dijo. Si tú permaneces en mí, vas a dar ¿qué? Muchos frutos. Eso dijo Yeshua, ¿no? Pero si no permaneces en mí, no vas a hacer nada, no eres nada, ¿cierto? Entonces son cosas que acá nos va mostrando, y el trigo y nosotros pues debemos de ser que como el trigo necesitamos dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento como lo dice Juan, esos frutos que nos habla Pablo en el libro de los Gálatas, esos frutos del Espíritu que también nos dice Pablo en Primera de Corintios, ¿no? 13 y 14, si no estoy mal, también habla acerca de estos frutos del Espíritu. ¿M? Entonces esto es algo que vamos, y si vemos, primero tenemos que tener un terreno adecuado, segundo tenemos que dar frutos, y esos frutos los podemos dar en perspectiva teniendo a quién, al Mesías. Si no lo tenemos, no somos nada, ¿no? Eso sería en cuanto al trigo y la cizaña, así muy por encimita. Después sigue la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Y vimos que esa semilla de mostaza es una pepita bien chiquita, y yo creo que es más chiquita, no sé si ustedes han visto las pepitas de la papaya, ¿sí? Son chiquitas, pero la semilla de la mostaza es mucho más chiquita de la papaya. No sé si allá Solecito o en su país está en la papaya. Yo hablo de frutas y hay veces que en sus países no están estas frutas, pero son unas pepitas muy chiquitas, ¿sí? Y dice que esta semilla se convierte en un árbol, pero nosotros cuando buscamos realmente
qué es la semilla y cómo crece la semilla. Realmente es un arbusto que puede llegar a medir hasta de 2 a 3 metros, pero no crece más y es un simple arbusto, ¿sí? En cambio, que ya para convertirse en árbol, pues tiene que pasar mucho y esto en conexión con lo que pasó con el sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Ese sueño donde él vio que estaba creciendo un árbol muy gigantesco, donde venían aves de diferentes puntos de la tierra, diferentes, desde los 4 puntos cardinales y se posaban sobre el árbol, ¿sí? Y eso pues también hace referencia a esa tergiversación que se le pasó a la palabra de Dios. La palabra de Dios con Yeshua o incluso desde los profetas, desde Abraham, empezó siendo una semilla muy, muy chiquita, ¿sí? Desde el comienzo con Abraham a un hombre, eso que con respecto al resto del mundo, pues eso no era nada, ¿no? Lo vemos también con Yeshua yendo en contra de casi todo lo que había en ese entonces y era, se puede decir que era revolucionario, sí, el revolucionario más grande de la historia fue Yeshua, lo digo. Y él empezó a dar su semilla empezó a crecer hasta el punto que en el primer y segundo siglo, pues se terminó perdiendo su esencia y se terminó tergiversando hasta convertirse en un árbol que se conoce hoy en día como el catolicismo y el cristianismo, donde vienen muchas aves de diferentes colores y aves, pues ya diríamos de personas de nacionalidades, de diferentes personas, razas, colores y lenguas, ¿sí? Pero que realmente están en una verdad tergiversada y que se olvidó que su raíz está es en ese arbusto, no en ese árbol totalmente tergiversado, ¿sí? Que es realmente donde estamos nosotros. Hoy en día nosotros estamos volviendo a donde, a ese arbusto, a esa semilla de verdad, a esa semilla la cual realmente representa la palabra de Dios o lo que Yeshua nos quiso dar a conocer. Por eso estudiar estas letras rojas, ¿no? Y pues estamos saliendo de ese árbol tergiversado, de esas doctrinas que tenían cierta parte de verdad con cierta parte de mentira, ¿cierto? Y estamos volviendo a la verdad. Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir esta parábola de la, sí, de la semilla de mostaza, ¿no? Después encontramos y seguimos con la parábola de la levadura, que esa es la que creo, si no estoy mal, ya estábamos viendo la clase pasada. Eh, si vemos, vamos como en secuencia, ¿cierto? De lo que pasa en nuestras vidas. Ahora que ya estamos saliendo, pues ahora nos habla de esta parábola de la levadura donde nos dice que es que una mujer colocó en 3 medidas de harina por una de levadura y la mezcló hasta que se leudó toda la masa, ¿sí? Acá cuando hablamos de la levadura estamos hablando de la hipocresía, de la maldad, del orgullo, bueno, de todas estas cosas. Y la harina pues representaría a los que están haciendo lo bueno, digamos que al pueblo de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de esta mujer, muy posiblemente es Jezabel, ¿sí? Lo vimos la clase pasada un poquito más detallado. Y en esta parábola vimos que Jezabel, pues, ¿qué hizo cuando estaba reinando en el pueblo? Porque realmente ella era la que estaba reinando acá, era un mandadero, o como le dicen por allá en otros lados, le dicen mandilón, ¿cierto? Que vaya y lo hace los mandados, en vez de realmente tomar su rol de rey, ¿cierto? Porque pues esta mujer Jezabel le decía, hazte aquí, él se hacía allá, él hacía conforme a lo que decía esta mujer y casi pues ella terminó gobernando todo el reino, ¿cierto? Pero ella ¿qué hizo? Metió mucha cosa mala al pueblo, ¿sí? Y acá lo podemos comparar el pueblo con la harina y esa levadura, pues es lo que sembró esta mujer dentro del pueblo. Llevó al pueblo, mejor dicho, a la perdición, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Si estamos saliendo a ese arbusto,
¿sí? A esa verdadera palabra de Dios, si estamos saliendo de allí, pues entonces nos toca que ir sacando que la levadura de nuestras vidas, ¿sí? Sacar todo aquello que no agrada, porque si dejamos así sea un pecadito chiquito, porque si dejamos algo que nos lastime, pues ¿qué va a hacer? Va a terminar leudando toda la masa, va a terminar dañando toda nuestra vida, ¿cierto? Y al pasar esto, pues, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel como ejemplo propio? Pues terminó corrompiéndose a total, tanto que el Eterno dijo, ya no los quiero más, voy a pasarles carta de divorcio porque definitivamente no quieren andar conmigo, ¿cierto? Entonces, imagínense, viene también una consecuencia. Entonces, ahí es donde vemos que nosotros tenemos que volver, ¿qué? A los pies del Eterno, estar ceñidos a Él y sacar toda esa levadura de maldad que tenemos en nuestros corazones, que no es fácil, que lo único que nos puede ayudar a sacar eso es quién? Dios. Nosotros por sí solos no vamos a poder hacerlo, porque ¿cuántas personas en el mundo no han querido salir de la drogadicción, del alcoholismo, de X o Y cosa y no han podido? ¿Mm? Lo único que nos puede sacar de todo eso es Dios, ¿no? Muchos habrán podido, sí, pero eso no quiere decir que Dios no los haya ayudado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vamos con esas parábolas y llegamos a la parábola del tesoro escondido, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver que es, digamos, es la parte crucial. Recordemos las 10 tribus se perdieron a lo largo de todo el mundo, ¿cierto? Fueron dispersos en las naciones y ese es el tesoro escondido. Eso lo vimos con Éxodo 19, ¿sí? En Éxodo 19 Dios le dice al pueblo que si ellos guardan sus mandamientos y ponen por obra su pacto, es decir, permanecen en su voz, él, él los iba a tener como su tesoro especial, como el tesoro escogido, ¿sí? Entonces acá vemos en esta parábola el tesoro escondido. Y es que llega un hombre y encuentra ese tesoro, coge y lo esconde otra vez, va y compra ese campo donde está el tesoro y vende todo lo que tiene para comprarlo, ¿cierto? Y dice Quintes, dice que es dichoso, gozoso, vaya hace eso, ¿cierto? Y esto lo vemos cuando Yeshua vino, él vio y él sabía dónde estaban ese tesoro escondido. Vemos con estos dos griegos que llegaron ante él a buscarlo y que dijo, es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Pues como ninguno lo recibía en ese momento, pues él cogió y volvió y enterró ese tesoro en el mundo y fue lo compró. ¿Cómo compró el mundo? Eso lo vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿sí? Lo dio, se entregó, fue dichoso. Acá es donde vemos que Yeshua fue dichoso a entregarse. Por eso él dice, yo doy la vida por sí mismo. Él la dio, él la quiso dar, porque si no hubiera querido dar su vida, pues definitivamente nadie lo hubiera podido obligar, porque pues era el mismo Dios hecho carne, ¿no? Entonces vemos que él cogió y compró todo el terreno por precio de sangre. El mundo está comprado por precio de sangre, eso lo vemos en Juan 3:16, ¿no? Volvemos y lo recalcamos. Entonces ahí es donde vemos ese tesoro escondido de gran precio, ¿sí? Y si vemos, pues es un consecutivo de lo que Dios está haciendo, de la obra que está haciendo, y ya nos estamos acercando a lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? No sé si hasta acá vamos bien con el recuento o le quedó alguna o vamos con dudas. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, por mí vamos bien. Listo. Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente parábola que ya es la que nos corresponde hoy, que es la de la perla de gran precio, ¿no? Y esta es muy parecida a la parábola que estábamos hablando del tesoro escondido. Viene haciendo casi muy parecida.
Y dice en el verso 45 de Mateo 13, ¿sí? Dice, también en el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿sí? Y acá es donde vamos a entender varias cosas importantes porque esta perla tiene el significado a quién. Y vamos a ver a quién está hablando y quién es este mercader que vendió todo por esta perla, ¿sí? Y esta parábola, como venimos, viene relacionada con todo lo que vamos hablando, ¿no? Vemos a Israel en medio de las naciones como ese tesoro que Yeshua fue y compró. Acá es muy parecido a eso, ¿sí? Acá vemos ese tesoro, ¿sí? Ese tesoro pues son las dos casas que se perdieron en medio de la dispersión, que se asimilaron. Y acá, ¿por qué digo las dos casas? Porque Judá, por todos los exilios que tuvo, incluso debido a tanta persecución que tuvieron, muchos se regaron en el mundo y hoy en día lo podemos ver, hay judíos en casi todos los países del mundo. Podemos decir casi porque realmente no estoy segura, puedo decir mentiras, pero por lo menos acá en América hay muchos judíos, ¿no? Que nosotros vamos y vemos, hay zonas de judíos, tienen su propia casi comunidad ahí. Y ahí es donde vemos esta parte de que ellos serían esa perla, ¿no? El tesoro escondido, muy posiblemente Israel en medio de las naciones que se dispersó, pero esa perla se escogió entre todas las perlas, es decir, que estaba reconocida, se podía resaltar fácilmente, no como ese tesoro escondido, ¿sí? Porque Israel está en medio de las naciones y ¿quién es el único que las puede distinguir y saber dónde están las 10 tribus? Dios, ¿cierto? Dios sabe dónde están las 10 tribus. Pero en cambio, nosotros sí podemos ver dónde está Judá, ¿cierto? En México se sabe dónde están las comunidades judías, acá en Colombia también dicen que hay cierto lugar donde hay una comunidad judía. La verdad, no sé, yo acá en Bogotá no lo he visto, muy posiblemente sí. No he llegado a pasar por ahí. Y en diferentes países también, no sé en Panamá, no sé en Brasil, Perú, Argentina, Chile, no sé en ninguno de ellos si también habrán comunidades. En Argentina nombran mucho a Argentina cuando hablan de pueblo judío, pero no sé en los demás países, ¿sí? Entonces, si miramos, es muy relacionado esta perla que ya es conocida porque es un comerciante que va a comprarla dentro de muchas perlas. Judá está entre muchas naciones, pero es reconocida. Sí, se puede diferenciar. Y vamos a ver que esta perla y las perlas es comida no kosher. ¿Por qué digo comida no kosher? ¿De dónde vienen las perlas? ¿Quién me puede decir? Vienen de las como conchas del mar hasta adentro, ¿no? El mar profundo. Ujú, muy Pero no bien. estoy muy segura. Si no estoy mal, son de las ostras, ¿no? O también creo que se le dice como conchas. Y pues esa, según eso, acá en Colombia por lo menos esas conchas, hubo un tiempo que, bueno, yo por tener un esposo que es cartagenero, que es de la costa, a él le gusta mucho eso, y se le echaba era limón y se comían eso. Incluso hay varios platos que tienen esas conchas, ¿no? Y pues uno dice, eso es comida, eso está apto, ¿cierto? Cuando estábamos en el mundo, claro está. Hoy en día sabemos que eso es comida no kosher, no apta para nosotros, porque trae ciertas cosas que nos pueden lastimar a nosotros. Puede que no en tiempo, pero después por eso sufrimos del colesterol, después por eso sufrimos de ciertas cosas y uno dice, venga, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cierto?
pues por comer comida que no es apta para nosotros, que no sirve para nosotros. Es lo mismo que nosotros coger y darle a los pescaditos, esos que tenemos en las peceras, y cogerle y darle comida que no es para ellos. Le voy a dar una zanahoria a esos pescaditos para que coman. ¿Será que se la comen? ¿Será que es apta para ellos? No, cierto, hay que saber y cada animal, si cada animal tiene cierta comida que les sirve, cierta comida que es buena para ellos y que no los va a lastimar, ¿cierto? Cuanto más a nosotros que también tenemos un cuerpo que fue diseñado para ciertas funciones. No podemos comer de todo como un cerdo que puede comer de todo y no le pasa nada, o como esos, hay una especie que parece como un ratoncito que se puede comer una serpiente venenosa y el veneno no le hace nada, ni le hace cosquillas, imagínate. O sea, chévere tener esa función porque pues no nos pasaría nada, ¿cierto? Pero acá mi mamá me está diciendo que las suricatas son los que hacen eso. Entonces, imagínate, o sea, tener esa función, pero nosotros no la tenemos. Vamos y cogemos algo venenoso y hasta ahí quedamos, ¿cierto? Entonces, es algo que Dios nos diseñó con ciertas características y que ciertos alimentos son aptos para su consumo. Y Él, como buen diseñador, nos dio un manual donde nos dice, mira, estos son los alimentos aptos que tú puedes comer y estos no, ¿no? Por algo Noé, incluso sin recibir las leyes, sabían cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales no limpios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el arca él le tocó entrar una pareja por los animales impuros y 7 parejas por los animales limpios, ¿no? Y vemos que es algo muy bonito, como Dios incluso desde antes nos está mostrando eso, que yo antes ni lo veía, casi siempre era una pareja por cada animal, ¿cierto? Yo siempre había escuchado esa historia, incluso cuando hablan del arca y en las películas siempre es una pareja por cada animal. Pero si nosotros leemos bien la historia, nos dicen 7 parejas por animales aptos, limpios para el consumo y una pareja por un animal no apto, no dispuesto para el consumo. Entonces, imagínense esa diferencia, ¿no? Entonces, acá es donde vemos que esta perla viene de parte no kosher, no es limpia, no es apta, ¿sí? Y eso es parte de lo que pasaría con Judá. ¿Por qué no es apta esta perla y cómo se hace esta perla? ¿Sí? Si nosotros miramos, cuando hablamos del momento en que se hace la perla se hace cuando entra una especie de arenita o que algo causa de que esta ostra o esta concha se estrese o se irrite para producir la perla. De otro modo, no. Y eso es cuando abre la boca y a veces le queda arena adentro. Pues digo abre la boca porque es como el símbolo más fácil de nosotros representarlo, pero realmente lo que hace es que se abre y se cierra, ¿cierto? En momentos. En esos momentos muy posiblemente entró arena y eso hace que produzca la perla. Es decir, tuvo que entrar algo como lo que estábamos viendo de la levadura para dañar y para tergiversar o estresar cosa de que ellos pueda dar esta perla, ¿sí? Y si nosotros empezamos a hablar de Israel como tal, de las 12 tribus, empezaron a irse a las naciones, a asimilarse y a perder realmente lo que era, ¿sí? Puro para colocarse, ¿qué? Impuro, para volverse algo no kosher, para volverse algo no funcional, no apto delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en Jeremías 31:27, nos empieza a hablar algo de esto. Y vamos a ver lo que nos dice. Dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Es decir, cuando hablamos de animal, es que nos asimilamos a lo que es el mundo, a lo que es las naciones, a lo que
a lo que nuestro deseo y nuestro cuerpo pida, ¿sí? Ah, que el cuerpo me pide trago, yo le doy trago, que quiero fumar, le doy fumar, sin importar si me hago daño o no me hago daño, ¿sí? Porque la mayoría de los deseos malos que el mundo casi siempre nos atrae, siempre va en contra de nosotros mismos, ¿no? Lo vemos hoy con esta ideología del género, ¿no? Que lo que piensan hacer con los niños, pues no es algo bueno, no es algo que realmente ayude a que el hombre o el ser humano, en vez de crecer, evolucione, sino que antes es todo lo contrario, que retroceda, ¿no? Y esto es lo que vemos. Por eso el Eterno pues está buscando ¿qué? Buenas perlas. Hay tantas perlas ahí, ese mercader ahí viendo tantas perlas, pero ¿qué dice? Vio una perla preciosa, halló una perla preciosa, halló algo de valor, ¿sí? Y ahí es donde dice que él coge y vende todo lo que tenía. Cuando vende todo lo que tenía, este mercader es representación de quién, si lo hacemos con símil, a la parábola del tesoro escondido. ¿Quién sería este mercader? Les pregunto. Me dejaron sola. Es Yeshua, ¿no? Exactamente, Yeshua es este mercader que fue y vendió todo. Es lo mismo que nos dice Filipenses acerca del Mesías, ¿cierto? Que él fue y vendió todo lo que tenía para, para darnos vida, para venir al rescate de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y esto es algo genial que vemos a lo largo de lo que realmente Yeshua puede hacer por nosotros, ¿no? Y por eso, pues el Mesías vendría también por ese tesoro escondido, al igual que por la perla. La perla podríamos decir que es el pueblo judío que se ha venido irritando y que ha querido mezclarse entre las naciones, pero que gracias a la misericordia de Dios realmente no lo ha logrado al 100%, ¿no? Entonces, estas perlas que estén manchadas eh, y que al final, pues, parte son buenas y parte no son malas, pues, ¿quién es el que las va a limpiar para que sean realmente una perla funcional, para que sean realmente buenas para lo que el Eterno quiere de nosotros? Pues eso lo vemos acá en Ezequiel 36. En Ezequiel 36, ¿qué nos habla? Nos habla, si no estoy mal en los versos 26 o 27, nos habla que el Eterno nos va a limpiar con agua, ¿qué? Con agua pura, con agua limpia. ¿Y cuál es esa agua con la que el Eterno nos va a limpiar? Con su palabra, ¿cierto? Con la palabra del Eterno. Allí es donde realmente vamos a poder ver lo que el Eterno va a hacer en nuestras vidas, lo que el Eterno nos va a limpiar. Y acá está Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo hacer que esa perla realmente sea una perla linda, una perla limpia, una perla como ese tesoro? Pues a través de su agua nos va a limpiar y nos va a purificar, ¿cierto? Más adelante en el verso 36 que nos dice, perdón, en el verso 33 de este capítulo 36 que nos dice, así ha dicho el Eterno el Señor, el día es que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Él nos va a limpiar de todas las que iniquidades, de toda esa maldad que entró en nuestras vidas, de toda esa levadura que hubo en nuestras vidas, nos limpió y nos sacó para ser realmente vivificados, para ser aptos realmente de acuerdo a lo que Él nos fue mostrando, ¿no? Nos vino a dar. Esto es realmente bonito encontrar esto que el Eterno está haciendo
por nosotros. Entonces, las perlas buenas, las perlas aptas, las perlas corcher, por así decirlo, son aquellas que quieren obedecer la voz, o sea, que cumplen esto que les estaba diciendo de Éxodo 19, que si oyen mi voz y hacen y cumplen mi pacto, pues ustedes van a ser tesoros buenos en mis manos, van a ser tesoros. Y a eso es a lo que nos dice, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a guardar el pacto, empezamos a hacer ese buen camino, donde empezamos a dar buen fruto, donde somos esas perlas que se dejan limpiar, que se dejan sacar esa inmundicia y preferimos ser perfeccionados, preferimos ser apartados para Dios, pues vamos a empezar a restaurar el tabernáculo caído de Dios, vamos a empezar a ser parte de su pueblo y pues vamos a ser realmente funcionales, vamos a ser realmente aptos, ¿no? No sé si tengan duda con esta parábola. Esta sería como la explicación de esta parábola. Ya ahorita la vamos a conectar con lo que viene con la parábola de la red. No sé si tengan dudas o preguntas. Me pareció claro, Juliet, gracias. Vale. ¿Seguros todos? ¿Vamos claros? Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente parábola, que es la parábola de la red, ¿sí? Acá vamos a ver cómo Yeshua nos empieza a mostrar cierto símil y ya acá vamos a ver que, bueno, tenemos que ser perlas, tenemos que ser parte de ese tesoro escondido, es decir, de ese remanente que realmente busca de Dios y que permanece en ese terreno bueno y que es trigo, ¿no? Esto ya con referente a las demás parábolas que hemos visto. Si vemos todo va siguiendo un camino. Ya acá viene el siguiente proceso después de ser perla, de ser ya parte del pueblo de Dios, de decir, no, yo prefiero seguir a Dios, no quiero seguir al mundo, voy a escoger a Dios, pues acá nos dice, nos sigue diciendo en esta parábola en el verso 47 de este capítulo 13 de Mateo. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, acá ya nos está hablando casi del día del juicio, ¿sí? Primero, en los dos primeros versos nos habla de una pesca, lo que hoy en día estamos haciendo, tirando la red, hablando las escrituras, el que quiera hacer y el que quiera escuchar del Eterno, pues va a caer en la red, ¿cierto? Y después van a venir el realmente ver quién es trigo, quién es cizaña, quién es un pez apto y quién es un pez no apto para colocarlo según corresponde, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando este verso. Dice en el verso 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y la red, pues si representa el reino de los cielos, cuando nosotros echamos la red, escoge los peces, ¿cierto? Y eso fue algo que dijo el Eterno, los discípulos fueron llamados a ser, ¿qué? Pescadores de hombres, ¿cierto? Y cuando se echa esa red, no hay distinción de pueblos, porque pues acá él hubiera podido decir, no, vamos a echar la red solo a los judíos para que ellos entren. Pero ¿qué dice? Echada la red, cogió cualquier cantidad de peces en el mar que representa a nivel escritural, recordemos que el mar representa las naciones, ¿sí? O sea, representa a los extranjeros. Entonces, cuando
echemos la red, van a haber peces de 1000 colores, por así decirlo, es decir, de diferentes banderas, de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, ¿no? Hoy en día se dicen que hay casi más de 2000 lenguas diferentes, imagínense, o sea, yo conozco sino como cuatro o cinco, imagínense las demás, ni idea, ¿cierto? Pero él sí conoce cada uno y va a saber quién es un pez apto y quién no es un pez apto, ¿no? Entonces allí es donde van a empezar a aceptar y quieren escuchar la palabra de Dios y empiezan a llegar. Entonces acá vemos que Dios no está haciendo acepción de personas. Es el que quiera entrar, bien recibido es, pero siempre y cuando se acoja a su pacto. Y por eso en el verso 48 nos dice, y una vez llena, sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y esto hace referencia a lo que va a pasar en los tiempos finales, ya podríamos decir en el juicio, o lo que podríamos decir ya es de la tribulación, porque en la tribulación, créeme que vamos a saber quién es trigo y quién es cizaña. Sí, porque no todos vamos a querer recibir palizas, recibir, bueno, tanta cosa que puede venir a lo largo de la persecución. Lo hemos visto con el Holocausto, con las cruzadas, lo vemos cuando Roma cogió y persiguió a los judíos, que incluso los encerraban en un campín con leones, cosa de que se lo comieran. Dice que son los cristianos, pues los cristianos en esa época eran los que creían en Yeshua y de lógico que también eran la mayoría judíos. Entonces, pues imagínense, venían y hacían fiesta con eso. Entonces, imagínense cómo hacer la tribulación en el último tiempo, que ya va a ser en todos los países del mundo, no por ciertas regiones. Entonces ahí es donde también se va a ver la separación. ¿Por qué? Porque no todos van a querer vivir cosas tan malas, cosas tan difíciles por causa del nombre de Dios. Ahí es donde realmente se va a saber si tú sí realmente vas a estar con Dios sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, igual que Pablo, ser igual que Pablo y que Pedro que decían, uy, y salían gozosos porque eran latigados, porque eran blasfemados, porque eran escupidos, ¿sí? Decir, uy, gracias al Eterno porque fui digno de enfrentar afrenta por su nombre. O sea, yo digo, Dios mío, yo seré capaz de decir esas palabras en ese momento. Digo, solo tú me puedes ayudar, ¿sí? Pero va a llegar un momento en donde la tribulación, e incluso en el día del juicio, vamos a tener que ser, ¿qué? Probados. Ya al ser probados, pues se nos va a saber de dónde somos. Es igual que en una universidad, ¿cierto? En la universidad siempre nos hacen un examen final. Bueno, universidad, colegio, siempre nos hacen un examen final. Y ese examen final que nos hace, somos aprobados para recoger el cartón y ser profesional. Y si reprobamos, ¿qué pasa? Papito, repita porque es que acá no hay así, ¿cierto? Lo mismo pasa para el reino de Dios. Vamos a tener que vivir un proceso para saber si somos aprobados o no somos aprobados, es decir, somos rechazados, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar. Va a haber una separación entre los que aman y sirven y cumplen los deseos de Dios, cumplen los mandatos de Dios, están bajo su pacto, y aquellos que realmente hacen todo lo contrario. Sí, todos los que están en apostasía, todos los que dicen que vivir en el mundo es mejor, todos los que dicen que el desobedecer a los padres es mejor, todos los que prefieren hacer rebeldía, eso es mejor cuando realmente están desechando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después nos sigue diciendo, verso 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y acá es donde viene algo
que es muy parecido a lo que vimos con la cizaña y el trigo, ¿no? ¿Qué pasaba con la cizaña y el trigo al final? El trigo era escogido para ponerlo en en los graneros, ¿cierto? Pero la cizaña era quemada, ¿cierto? Era quemada, no, no servía. Es lo mismo va a pasar acá, ¿sí? No sé si hasta acá vamos bien, tengan dudas. Vamos bien. Vale. Algo para complementar, que me acordé ahorita que les estaba preguntando, y es que si ustedes miran, dice que los ángeles apartarán los buenos de los malos, y esto se me hace muy similar a lo que pasa en Segunda de Tesalonicenses, cuando habla de la venida del Señor, déjenme lo busco, dame un segundo, en Segunda de Tesalonicenses, bueno, pero miro que si es este o es el otro. Bueno, en Primera de Tesalonicenses hay una parte y en Segunda de Tesalonicenses hay otra parte. Vamos a leer Primera Tesalonicenses, ¿sí? Ya les digo el verso, que lo leí ahorita, se me pasó. Segunda de Tesalonicenses 3, eso, primera, perdón. Primera Tesalonicenses 3, verso 15, ¿sí? Vamos a ver lo que dice. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ser mejores o tratados mejores que los que durmieron, quienes Juliet, murieron. Dime. perdón, dijiste 3:15. Sí, primera ¿No de es 4? Tesalonicenses. Ah, eso, cuatro, perdón. Sí, ya estoy mirando mal. Gracias, Solecito. Ya estoy mirando mal, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Es decir, si esto viene así, esto del rapto, porque muchos dicen, no, es que ese del rapto va a ser antes de la tribulación, unos dicen que es antes, otros dicen que es en la mitad y otros dicen que es después, ¿sí? O sea, ya para cuando se dé el juicio. Realmente el rapto sí va a existir, pero está después de la tribulación. Y ahorita lo vamos a ver con el otro texto que les voy a dar. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y siempre estaremos siempre con el Señor, ¿sí? Entonces, acá es donde, ¿quiénes son los que van a levantar a los muertos? Y va a transformar a aquellos que van a estar con vida, los ángeles, ¿sí? Eso no lo dice ahí en Primera Tesalonicenses. Después, en Segunda de Tesalonicenses, ahí más adelante, en el capítulo 2, vamos a ver lo que nos dice desde el primer verso para coger contexto, ¿sí? ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy en día ya hay mucha apostasía, ¿cierto? Que sigue diciendo y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, cuando a ti te digan, no, que el Eterno ya vino, que el Eterno viene, pilas. Nos falta una señal. Sí, apostasía ya vemos y estamos viendo ya, no a nivel privado, no a nivel escondido, sino ya a nivel público. Sí, ya hoy en día le están diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Y esto lo estamos viendo hoy en día. Ya hay pastores que dicen que la homosexualidad es buena. Ya hay gente, incluso pastores que se dicen yo soy homosexual y siguen en el liderazgo. O sea, y lo vemos dentro de la misma comunidad, ¿no? Entonces, se está levantando la apostasía, el ir en contra de las cosas de Dios, dando un conocimiento o lo que dice Daniel 7 que van a venir con grandes blasfemias. ¿Por qué? Porque imagínate a un hijo de Dios diciendo que eso es correcto y que es bueno y que Dios recibe a ellos. Sí, Dios los recibe, pero los va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él no está concorde a eso. Los ama, sí, pero no va a permitir que sigan igual. ¿Cierto? Es lo mismo que nosotros tener a un niño de 4 años y porque lo amamos, pues los dejamos hacer lo que quieran, incluso coger un cuchillo, lastimarse, incluso coger y pegarnos, porque es que, ay, es que es mi niño querido. No, tenemos que darles reglas y uno tiene que enseñarles y uno tiene que cambiar esos pensamientos para que realmente sea una persona de bien a futuro, ¿cierto? Lo mismo hace Dios con nosotros. Si Él quiere vernos mejor, si Él quiere ver que nosotros vamos a vivir y vamos a lastimarnos de acuerdo a lo que decíamos, pues Él qué va a hacer? Nos va a mostrar de mil maneras que vamos por el lado equivocado. No te va a obligar y no te va a coger con una pistola o con un cuchillo. Venga, papito, tú tienes que cambiar. No, eso es decisión de qué? De cada uno de nosotros y siempre y cuando nos dejemos. ¿Cierto? Por eso es hasta que no se manifieste el hijo de perdición. O sea, primero tiene que venir ¿quién? Lo que conocemos como el anticristo, lo que conocemos como aquel malvado que va a gobernar al mundo entero, ¿no? ¿Y qué dice? El cual, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Va a ser casi lo mismo que hizo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Que él hizo su propia estatua y dijo que los que no le alaben, que los que no le sigan, que los que no le rindan homenaje a esa estatua, que iban a ser muertos. Sí, lo vemos con los tres amigos de Daniel, tanto que fueron echados en ese horno de fuego y gracias a Dios que los salvó, ¿cierto? Pero es algo que también posiblemente vamos a tener que vivir. Vamos a tener y alguien se va a levantar, no sabemos, acá a mí se me hace que es el tercer templo va a estar y este hombre va a querer hacer parte y decir, yo soy el Mesías, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar y me tienen que rendir culto. El que no, pues, pa'l papayo, como dicen por ahí, hasta acá quedó, hasta acá llegó, ya no vas a seguir. ¿Y qué sigue? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sí? Eso tiene un tiempo específico, la llegada del anticristo. Ya estamos en camino a ello. Ya casi todas las cosas a nivel teórico están. Lo único que falta es que llegue y que llegue. Yo digo, ya podemos empezar a contar y hacer la cuenta regresiva. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y llegar a los 7 años para ver a nuestro Mesías, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifieste aquel inicuo, aquel señor.
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Entonces, ¿quiénes y acá quiénes son los que van a echar al fuego, al lloro y al crujir de dientes? Pues aquellos que no van a recibir el amor de la verdad. Si vemos, es muy parecido a lo que Pablo nos está diciendo. Yeshua nos lo habla en medio de parábolas y Pablo nos es un poco más específico a lo que va a ser nuestro, nuestra vida, ¿no? Lo que va a venir. ¿Listo? Después sigue esta parábola de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Y esta parábola es un poquito, ¿cómo se dice así? Como un poquito enredada, como que, ¿cómo así tesoros viejos? ¿Cómo así que tesoros nuevos? Luego los tesoros no son tesoros y son iguales siempre. Pues vamos a ver lo que dice la parábola, ¿sí? Dice en el verso 51, Jesús les dijo. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuáles? Todas las parábolas que nos dijo anteriormente, porque eso fue un discurso que vino diciendo parábola tras parábola tras parábola tras parábola, ¿sí? O sea, eso casi como el Sermón del Monte diciendo eso y comentando una secuencia de lo que él iba a hacer con nosotros y lo que nosotros como discípulos debemos de ser, ¿no? Un buen terreno, ser y escoger si somos trigo o no somos trigo, pues después mirar hacia dónde vamos a mirar, hacia un arbusto grande lleno de mentira, lleno de falsedad, o vamos a mirar realmente hacia la palabra de Dios, si vamos a hacer esas perlas preciosas y preferimos ser ese remanente que está escondido en las naciones, o si queremos ser parte de esos peces aptos, de esos peces buenos para el reino de los cielos. Todas estas cosas. Entonces, vuelvo y les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos que respondieron, sí, Señor. Es como gracioso, ¿no? Que ellos respondan, sí, Señor, ¿no? Y les dijo. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿sí? Y vamos a ir mirando parte a parte. Recordemos que en los tiempos antiguos, desde la época de Moisés, pues necesitaba alguien que fuera capaz de entender, ¿sí? Y cuando hablamos de cosas viejas y cosas nuevas, hoy en día lo podríamos partir en dos partes, el Nuevo Testamento como las cosas nuevas, ¿sí? Y el Antiguo Testamento o Tanakh como las cosas viejas, ¿sí? Tesoros viejos. ¿M? ¿Y quiénes son los que van a poder sacar tesoros de lo antiguo, de lo viejo? O de como hoy en mundo dice, de lo desechado, de lo que ya Dios quitó, por así decirlo, el Antiguo Testamento cuando realmente todavía está vivo, todavía está vigente, todavía entendemos muchas cosas y cuántos principios no hemos entendido de cada uno de los personajes, de cada una de las historias, de cada uno de los procesos que vivieron cada personaje, por lo menos de Sansón, de Gedeón, de Débora, de Ruth, ¿sí? De Rahab, todos estos personajes que uno se pone a mirar sus historias y uno dice, Dios mío. Pero es que definitivamente acá tú estás, acá tú me estás hablando, yo soy este personaje, tú estás dando vida a esto, ¿cierto? Y por eso es que nosotros necesitamos ser, ¿qué? Doptos. Para entender tanto el Antiguo, tanto el Tanat, como el Nuevo Testamento, como el Brit Hadashah, necesitamos ser ¿qué? Doptos.
¿Cómo somos doctos? ¿Cómo somos entendidos en las escrituras? Pues estudiándolas de pasta a pasta. No hay, no, yo cojo este libro si haz de cuenta como el novio que tiene esa ramita y dice, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y no podemos hacerlo así con las escrituras. Decir este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no, no podemos hacer así. ¿Por qué? Porque estamos desechando parte del amor de Dios. Cada libro es importante. Cada libro Dios lo colocó con una razón y a veces hay libros que, Dios mío, nos dan re duro en la cabeza, ¿cierto? Hay veces que hay libros que, uy, nos dan esa esperanza, nos reaniman. Hay otros que nos dicen, mira, vas por buen camino, pero tienes que mejorar en esta área. Hay otros que dicen, mira, no seas como el mundo, apártate. Hay otros que dicen, mira, si tú haces esto, vas a tener tu consecuencia como estos países a los cuales yo ya puse mi retribución o mi venganza, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si no entendemos todo eso y empezamos a sacar un libro y quitamos ese libro, vamos a perder parte de la conexión de Dios. Por eso el entender de pasta a pasta, así como lo leemos una novela, así como nos leemos un libro y así como nos vemos una película de principio a fin, pues lo mismo debemos de estudiar la Biblia de principio a fin, de pasta a pasta, sin pasar, sin saltar nada, y vamos a entender y vamos a poder ser doctos para sacar tesoros nuevos y tesoros antiguos. Tesoros que ya Dios dio, pero que nosotros, por ser inconstantes, por ser indoctos, por no estudiar las escrituras, ¿qué pasa? Se pasan por alto y terminamos cayendo y viviendo consecuencias que muy posiblemente hubiéramos podido evitar, ¿cierto? Eso ya hoy en día podemos decir, ¿y cuántas veces tú no has dicho, uy, si esto me lo hubieran enseñado antes? Decisiones que yo no hubiera tomado, ¿cierto? Pero pues bueno, todo es un caminar en la vida y hoy en día podemos sacar tesoros nuevos y tesoros viejos, ¿cierto? Cuando hablamos de los tesoros viejos, es sacar y coger esas historias del Génesis, coger la historia de Jacob, de Saúl, de José, coger la historia de Moisés, de Josué, de los jueces, de los reyes, de todos ellos y empezar a sacar revelación que el Eterno nos va a dar, mirar principios en sus vidas, cosas que yo puedo hacer, cosas que yo no puedo hacer, mirar por qué Dios desechó a alguno y por qué le dijo a uno justo y al otro no le dijo justo. Y cuando las empiezo a entender y empiezo a ver que van conforme a los principios de Dios y por qué no van en conforme a los principios de Dios, pues empiezo a caminar de acuerdo a lo que Dios me está diciendo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando podemos encontrar y cómo y en dónde encontramos un tesoro antiguo que está establecido, pero que para hoy en día es nuevo. Por lo menos lo de las dos casas. ¿Cuándo conocíamos nosotros que estábamos en la doctrina del cristianismo los de las dos casas? Nunca. Cuando estudiamos el libro de Sofonías que nos dice que todo va a ser destruido y que todo va a ser arrasado porque no escuchamos la voz del Eterno. ¿Qué pasó cuando estudiamos Malaquías? No habla Dios y nos dice, ustedes, yo los he amado, pero ustedes me preguntan en qué me amaste, ¿sí? Como le dijéramos a Dios, no, tú no nos has dado nada, tú no esto, ¿cierto? Imagínense el entender todo eso y el comprender que Dios ha dado tantas cosas que uno dice, uy, es que estos hombres eran realmente duros en su cabeza. ¿Cómo es que dicen que en qué nos amaste? Antes le pregunté, ¿y en qué nos amaste? ¿No? Como ilógico como decir, Dios mío, o sea, si tú me has dado todo, me das la respiración, me das el aire, me das todo. ¿Cómo no voy a saber que me amas, cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros nos metemos de clavado a las escrituras, empezamos a cavar en la mina de las palabras de Dios, empezamos a sacar esos tesoros, esa plata, ese oro que realmente va a ser perdurable
para nuestras vidas. No vamos a sacar y no vamos a hacer de aquellos que son indoctos, que tuercen las escrituras, que sacan un texto aquí, que sacan otro texto aquí, o no, hablemos según el tema, pero dejando a un lado el contexto, dejando a un lado realmente lo que el escritor quiso decir en relación a todo el libro, a toda la carta, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos que ser siervos doctos, siervos que conocen las escrituras, no coger y hablar de un texto por hablar, sino realmente conocer, decir, venga, este texto, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué contexto tenía? ¿Quién estaba reinando? ¿Qué pasó en circunstancias? ¿Por qué estaba allí en Galilea? ¿Por qué dice que descendió a tal lado? ¿Por qué dice que subió? Todo esto entender nos va a ayudar a comprender realmente lo que el escritor quería decir y no solo él, sino realmente el que inspiró al escritor a escribirlo, ¿sí? ¿Quién es el que inspiró al escritor a escribirlo? Dios. ¿Quién es el escritor? Pues cada uno de los que escribieron los libros, Mateo, Juan, Lucas, ¿sí? Son los escritores, pero realmente ¿quién fue el que los inspiró? ¿Quién es el realmente el creativo detrás de todo? Dios, porque imagínate cuadrar a 40 hombres, más de 40 hombres, en diferentes espacios del tiempo para comprender y para llegar a que no se contradijeran el uno al otro, si nomás pongan a un adulto, a un adolescente y a un niño a crear un cuento con las mismas características, salen unas cosas totalmente diferentes. Y algo que vemos en las escrituras es que Dios llamó a niños. Empezaron niños de 8 años, habían jóvenes de 16, 15 años como David y Jeremías, habían hombres ya adultos como lo fue Juan, como lo fue Pablo, como lo fueron muchos, que ya pasaban de su edad madura y entendían muchas cosas, ¿no? Entonces, si vemos, fueron hombres llamados en diferentes épocas de la vida, en diferentes instancias y en diferentes contextos, pero todos hablaron hacia la misma revelación, hacia el mismo mensaje. Y por eso nosotros necesitamos conocer todo lo que dice la escritura para ser unos buenos siervos doctos, ¿sí? Y a eso, y ahí sí podemos decir, soy bueno para enseñar, ahí sí dice, voy a enseñar porque esto va de acuerdo a lo que Dios está diciendo, a lo que las escrituras dicen. Yo no puedo sacar nada de contexto porque ¿qué dice? Maldito el que le añade o le quita a este libro, eso lo dice en Deuteronomio, entonces tenemos que tener que mucho cuidado al estudiar las escrituras. Es una gran responsabilidad que realmente y un gran privilegio que Dios nos dio, pero debemos de ser constantes al estudiarlo, estudiar realmente, verificando que lo que nos están enseñando es correcto, ¿no? No sé si hasta acá vamos bien. Sí, Juliet. Vale. Entonces seguimos con la última parte de este capítulo 13. ¿Qué es lo que pasa cuando Yeshua se va? Acá vemos que ya Yeshua deja de dar esta predicación tan grandiosa de todo este capítulo 13, ¿sí? Porque realmente toda eso es una enseñanza. No vimos que Yeshua se paró y se fue a otro lado y después empezó a hablar, no, sino que acá ya es cuando él corta y se va aparte y va a otro lugar. Y dice en el verso 53 de Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este pasaje es muy bonito, este pasaje también lo cuentan en otros que acá casi todo lo apedrean, casi todo lo matan, ¿sí? Ya lo vemos y lo vamos a ver ya en otros libros, pero vemos que acá Yeshua empieza y diciendo fue y empezó a hablar ¿dónde? En las sinagogas, ¿sí? O sea, Yeshua era casi un rabí, ¿sí? Por eso, cuando termine de hablar, pues se va allí y llega a a su tierra a tratar de enseñar y es lo mismo que nosotros a veces tratamos de ir a nuestra casa, a nuestras familias, a enseñarle lo que hemos ido aprendiendo y qué pasa y este de dónde tiene tanta sabiduría y es que este que ahora me va a venir a enseñar a mí cómo tengo que vivir, ¿cierto? Casi siempre nos dicen eso y acá lo gracioso es que le dicen, ¿no es este el hijo de del carpintero? ¿No es este que es de aquí a aquí al ladito de la vuelta? Imagínense, ¿no? Pues si a él lo conocían desde Chinche, desde chiquito, acá Chinche es un niño chiquito de 3, 4 años, acá le decimos así un Chinche, porque son muy chiquitos. Y pues ahí en medida que van creciendo, pues lo van conociendo sus aptitudes, sus pensamientos, cómo habla, cómo piensa, ¿cierto? Y es lo mismo que ver y hagan de cuenta a un pelado, a un chico que anda en las calles y es muy cansón, le gusta mucho el relajo, el chiste, los cuentos, las bromas, están en medio de amigos, disfrutando, ¿cierto? Y uno no lo vea nunca estudiar, que nunca se siente así como que, uy, estudie y estudie, no lo vemos así como esos tipo nerds, ¿no? Sino que se ven muy despejados en cuanto al estudio y llega un momento y te empieza a hablar de unas cosas que tú ni entiendes y te empieza a enseñar cosas que tú dices, ¿y este hombre de dónde sacó todo eso? No era el que estaba allá en la esquina jugando y se la pasaba recochando y se la pasaba todo eso. Pues casi así es lo que tenían a Yeshua. Muy posiblemente no era muy recochero, no sabemos la personalidad de Yeshua, no se sabe realmente muy bien, ¿sí? Pero vemos que allí este oficio también era muy reconocido, el del carpintero. Lo mismo que hoy en día el oficio del constructor, ¿no? Alguien que sea constructor en el barrio es reconocido en todo el barrio porque pues su primera clientela, ¿dónde va a ser? En el barrio, ¿no? ¿Cierto? Y ese es un oficio donde en una aldea que eran pequeñas y recordemos que para esa época no es como los pueblitos de hoy en día. Hoy uno va de un pueblito y es harta gente, ¿cierto? Pero en cambio para esa época pues no era tanta la gente. Podríamos decir que un pueblo para esa época era una nación, era una ciudad, ¿no? Para hoy en día pues definitivamente un pueblito, uno dice, este pueblito chiquito con relación a la ciudad pues diferente, ¿cierto? Lo mismo, para esa época, un pueblo o allí donde Yeshua vivía, más o menos era de 500 personas, ¿sí? Era muy pequeña ese lugar y por eso muy fácil se reconocía, muy fácil era saber quién era el del pueblo, quién no era del pueblo. ¿Por qué? Porque uno recorría, uno ya conocía quién era el mercader, quién era el doctor, quién era no sé qué, no, y eso por lo menos si se sabe en barrios, ¿cierto? Que vivimos más de 50, 60 personas, o yo creo que mucho más en cada barrio, ¿no? Entonces, pues imagínate, para esa época, todo el mundo se conocía y eso es como dice, acá dicen un dicho, pueblo chiquito, infierno grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque como todos se conocen, eso sí, el chisme vuela y todo el mundo sabe la vida del otro, ¿cierto? No es como en la ciudad, ¿quién conoce la vida del otro? Muy poco, pero en un pueblo chiquito sí, porque todo el mundo se llega a conocer. Y sigue en el verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y acá se cae ese dogma de la iglesia católica diciendo que María pues fue virgen.
¿sí? Que no tuvo más hijos sino solo Yeshua. Cuando realmente si vemos acá nos nombra cuatro hombres y nos habla por lo menos de más de dos mujeres, es decir, dos hermanas, ¿no? Entonces, imagínate, si ponemos acá cuando habla de todas sus hermanas, muy posiblemente cuando hablamos de eso, hablamos de dos hacia arriba, ¿cierto? No se sabe si eran cuatro, cinco, seis, pero por lo menos sabemos que eran dos, ¿cierto? Por lo menos, imagínate, Jesús llegó a tener seis hermanos. Entonces uno podría decir, ¿y dónde a lo largo de todas las escrituras, de todo lo que se habla de Jesús, dónde estaban sus hermanos? ¿Cierto? Casi ni se nombran. ¿Por qué? Porque su familia, en cierto modo, no le llegó a creer que él era el Salvador. Incluso hubo un momento en que María llegó con los hermanos de Jesús y trató de sacarlo a la fuerza porque dijo, este está loco, salió de sí, se le volteó el tornillo, pues venga, llevémoslo porque o si no acá se va a armar la de Troya. Porque Yeshua estaba diciendo que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Pues entonces imagínate, ¿no? Son cosas que nosotros podemos ver. Por eso que dice, y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Porque si él creció con ellos, y eso pasa cuando nosotros estamos en una comunidad, nos ven crecer desde chiquitos hasta grande, son la gente que menos nos cree. ¿Por qué? Ni idea, ¿cierto? A no ser que ya vean un cambio totalmente radical en nuestras vidas, en las cosas que hacemos, ¿cierto? Se ve un cambio. Por eso Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su tierra y en su casa. A nosotros, nuestra familia nos escucha muy fácilmente. Realmente no, son los que más como que venga, hablemos de todo, pero no me hable de eso. O sea, no, a mí no me toca ese tema, ¿sí? Una de mis hermanas un día le dije, ¿por qué no aprende? Y me dice, no, yo eso no sé. Y cambió el tema de una vez y yo, bueno, ni modo, ¿sí? Pero ahí es donde uno ve que a uno casi no lo escuchan, pero en cambio uno vaya a hablarle a una persona desconocida que ni siquiera sepa su nombre, sí que ni siquiera sabe de dónde es, muy fácil recibe el mensaje. Algo muy raro, ¿no? Pero realmente si a Yeshua le pasó, siendo aquel que interpretaba realmente la Torá, que tenía autoridad, que hacía milagros y aún así no lo querían escuchar, ¿no? No le querían entender y es muchas, y una de las razones es que por la familiaridad que tienen. Por decir, yo le conozco hasta el secreto más feo de esta persona, y sí, ya es que ya se dijo y se volvió santico y se volvió no sé qué, ¿no? Eso pues hace que a nosotros no nos crean, ¿sí? Hacen que no tenga tanto apego. Otra de las razones es porque vino a esta sinagoga y enseñaba, o sea, literalmente era un rabino en esa época, porque incluso en otro texto dice que llegó a Nazaret como era su costumbre y enseñó en la sinagoga, ¿no? Entonces, él estaba enseñando, había costumbre que él enseñara en la sinagoga, pero muy posible, como él ya se estaba atribuyendo que era el Mesías, porque acá no dice qué texto estaba leyendo, pero en otro pasaje, sí, si ustedes lo miran en Lucas y en Marcos, pues sí dice que él estaba leyendo un texto donde decía que él era el hijo que se estaba cumpliendo esta profecía que habla Isaías, que él era el que iba a sanar, el que iba a quitar dolores, bueno, todo esto que solo representa al Mesías, ¿no? Entonces el pueblo que dijo, no, venga usted, ¿cómo es que se va a decir que es el Mesías, el Hijo de Dios? Un hombre no puede hacerlo. Y eso realmente es un pensamiento en un judío, uno decirle que un hombre es el mismo Dios, para ellos es lo peor, porque para ellos Dios no puede hacerse carne, cuando pues... O sea, Dios, a Dios, ¿quién le puede decir que no puede hacerlo cuando Él puede hacerlo todo, ¿sí?
Para Dios no creo que sea algo imposible el que pueda transformar su divinidad y volverse carne, ¿no? Entonces, por eso sigue y ahí ellos, pues realmente vemos que esa familiaridad a veces aleja que podamos realmente aceptar lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces se sale de nuestra comprensión. Imagínense a un niño totalmente rebelde, totalmente que era casi un vago que, mejor dicho, se metía con la peor calaña del barrio y de un momento a otro te empiece a hablar de Dios, te empiece a hablar de Jesús, te empiece a hablar y tú vas a decir, este man está loco, o sea, mire, me viene con su pinta y me habla de Dios y me habla de todo esto, este man, ¿qué es? ¿Se fumó un cigarrillo? ¿Qué pasó? Pues como lo conocemos, pues es muy fácil y muy difícil de comprender que él realmente puede hacer todas estas cosas, ¿sí? De comprender que Dios realmente pudo haber hecho un cambio en esta vida y para nosotros se nos salga nuestro pensamiento, difícil de nuestra comprensión. Entonces, cuando nosotros no entendemos algo, no comprendemos algo, lo primero que hacemos es que rechazamos. ¿Sí? Casi siempre es nuestra naturaleza rechazar aquello que muy posiblemente nosotros teníamos como alta expectativa, porque muy posiblemente en Nazaret pues pensaron que el Mesías venía con plata, con oro, con militares y venía a disponer a todos para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando realmente, ¿cómo fue que dijo Yeshua? Mi reino no es de este mundo, porque si no, pues ya hubiera organizado todo su pueblo y hubiera hecho su desbarate, ¿cierto? Pero no lo hizo. Dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no voy a ganar mi reino, yo no voy a ganar este mundo haciéndolo como los demás por medio de terror, por medio del miedo, por medio de la muerte, sino por medio del amor, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso a él no le creyeron, porque pensaron que Yeshua no era perfecto. Incluso eso se complementa con algo que dice en una de las profecías, que el Mesías no iba a tener un buen parecer para que no lo amaran por su físico. Y yo creo que realmente Yeshua no era tan guapo como lo pintan las películas, ¿sí? Porque en las películas lo pintan un hombre muy lindo, ¿sí? Pero realmente dice las escrituras que no era de buen parecer. Y realmente lo podemos ver, porque a él, ¿por qué lo rechazaban? Él no tendría, yo creo que ni siquiera tendría ese carisma que llegó a tener Saúl, ¿sí? Saúl, el primer rey de Israel, tenía ese carisma, tenía esa afinidad de llegar a los demás, pero Yeshua muy posiblemente no. Por eso era rechazado. Incluso por eso llegaba mucho más a estar con aquellos que eran rechazados, que eran abatidos, que eran perseguidos, que realmente nadie quería. Por eso a Yeshua que le decían comedor, comelón y bebedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se la pasaba con los pecadores, ¿no? Entonces imagínense eso. Y sigue en el verso 58 ya terminando con este capítulo que dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lastimosamente, a veces por nuestra incredulidad, por pensar, y será que sí, hay veces que uno tiene esa dudita y uno dice, ¿será que sí Dios lo va a hacer? Uno sabe que Dios lo puede hacer, pero ¿será que Dios lo va a hacer conmigo? ¿Será que Dios me va a mostrar? ¿Será que Dios va a hacer esto? ¿Será que no sé qué? Y empezamos a tener esa duda que a veces pues es lógica en nuestra manera de ver, porque hay cosas que se nos salen de nuestra comprensión, de nuestro pensamiento, pero ahí es donde debemos trabajar en eso y que no se vuelva indiferencia, que no se vuelva incredulidad total, ¿sí? Es parte de nosotros el dudar,
Un hombre siempre va a dudar al dar un paso o no dar un paso, nomás cuando va uno por una carretera, uno dice, ¿será que cruzo? Uy, ese carro está muy lejos, ¿será que cruzo? ¿Será que no cruzo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y uno ve a otra persona así va y cruza y uno se queda ahí dudando, ¿cierto? Hay cosas que así nos pasa a lo largo de nuestras vidas, pero que con Dios no se convierta en algo de incredulidad. En vez de decir, Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues Dios mío, tú tienes el control de todo, te dejo esta cosa acá y tú verás qué vas a hacer con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tanto lo puede hacer y si Dios quiere lo va a hacer, pero también podemos saber que nos está guardando y por eso nos está diciendo, no. No es el momento, definitivamente esto no es para ti. ¿Por qué? Porque nos está guardando, ¿cierto? Esa es la diferencia cuando nosotros empezamos a entender al Eterno. Pero el problema es que acá la nación, acá el pueblo, acá Nazaret, pues ¿qué pasó? Le estaban diciendo, no te creemos, no creemos en lo que tú eres, no creemos que seas el Mesías, no creo que nos puedas salvar, no creo que puedas hacer algo en nosotros, pues eso que hace que se cierre la puerta y que el Eterno y que Yeshua pueda hacer realmente esos milagros que ellos estaban esperando, que otras naciones o que otros pueblos o que otras ciudades sirvieron para la época de Yeshua como lo fue Capernaum, ¿no? Lo vimos y lo estudiamos hace poco, que vieron demasiados milagros, vieron magnitud de cosas, pero aún así no creyeron en el Mesías, ¿no? Por eso, pues a veces no importa si no hay milagros y si Dios no se manifiesta en ti con milagros, ten presente que Dios te está cuidando cada vez que tú sales y es un milagro que tú llegues con vida en tu casa, ¿sí? Hay veces que nosotros le decimos, Dios mío, yo quiero ver tus grandezas, yo quiero ver tu poder, pero es que cada día vemos tu poder. No esperes hasta que realmente te toque un accidente que casi no te puedas mover para ver la grandeza de Dios, cuando Él nos la muestra a cada instante. Esta mañana estaba escuchando un audio y ella decía que nosotros podemos ver la grandeza de Dios no más en nosotros mismos, en nuestros ojos, en nuestras manos. El ver a un niño chiquito recién nacido allí es ver la gloria y ver la grandeza de Dios. El ver los pájaros, el ver las aves, el poder tener un nuevo día de despertar y saber que el mundo sigue en pie, pues definitivamente eso es todavía la grandeza de Dios. Entonces, esa es la perspectiva que nosotros debemos de tener, ¿no?